Perfecto. Bueno, pues lo dicho, buenas tardes a todos, a los ponentes y también a los asistentes. Nos reunimos esta tarde para celebrar una sesión de webinar networking, ¿no? Networking hacemos en Mieses de cuando en cuando. Hace poco hicimos uno, yo participé en uno hará un año y pico, y bueno, de cuando en cuando yo creo que es interesante este foro, este momento de darnos un poco a conocer todos entre todos, ¿no? A mí desde Ujú. siempre me maravilla en Mieses los grandes profesionales que tenemos y también la variedad de profesionales que tenemos, ¿no? Y creo que más allá de la proyección de Mieses hacia el exterior, yo creo que también Mieses, desde mi punto de vista, es mi interpretación, ¿no? Pero para mí también Mieses es un foro muy interesante en el que profesionales de un sector o de una materia pueden contactar, establecer alianzas, tejer relaciones con profesionales de otros sectores, ¿no? Y muchas veces, pues esta filosofía de querer llegar lejos buscando compañía, buscando aliados, ¿no? Pues yo creo que Mises es un terreno ideal para eso, ¿no? Y es muy probable, y a mí mismo me ha pasado, y de hecho de un proyecto muy bonito con una compañera de Mieses también. A mí mismo me ha pasado y creo que es bastante frecuente que algún profesional de Mieses atendiendo a un cliente, abordando algún proyecto, se pueda sentir cojo o pueda sentir que no llega a atender todas las necesidades de su cliente. A lo mejor llegó ese cliente para resolverle o prestarle asesoramiento en una materia y a lo largo de esa relación surge alguna otra inquietud, otro tema que abordar. Y esta opción que nos brinda Mieses de contactar con grandes profesionales y con profesionales además de perfiles muy variados. Antes Manel comentaba, ¿no? Que hoy hay aquí 5 profesionales que van a hablar de una misma temática, pero como un nexo común, ¿no? Liderazgo, pero que cada uno nos va a hablar de un matiz o de un enfoque concreto, ¿no? Pues yo creo que esa riqueza que tiene Mieses podemos ponerla en valor o es muy bueno ponerla en valor y hacerla visible en estos encuentros de networking, ¿no? Entonces, bueno, como ya hemos comentado, hoy además de contarnos su visión de cada temática, pues también es una buena ocasión para contar cuál es su enfoque, cuál es su propuesta de valor, cuál es su elemento diferencial, qué experiencias prácticas han tenido, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, esa es un poco la idea básica. No sé, Manel, si nos quieres hacer alguna introducción, algún apunte más, así a modo de Bueno, apertura de la sesión y seguimos avanzando. gracias por tu gentileza, ¿no? Decir que estamos muy contentos y esto es muy importante, es un tema crucial para generar el cambio cultural que propugnamos. Y sí, es bueno que estemos nosotros conociéndonos porque de alguna manera nos alimentamos mutuamente y sabemos pues, nuestras carencias, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, ¿no? En un tema que nos une. Y este une la esencia de Mises para generar estos procesos de cambio que empiezan con uno mismo. Nosotros desde que estamos en Mieses, analizaros vosotros mismos, y yo me lo observo, que hoy estamos pues, evolucionando, ¿no? Estamos evolucionando en un proceso personal de mayor madurez, mayor visión amplia, holística, para poder enfrentarnos a los cambios que este mundo necesita, ¿no? Y las empresas, pues, son nuestra plataforma de trabajo donde está, pues, realmente muy necesitada. Una sociedad, pues, muy basada en el beneficio material, donde hemos de transitar hacia un nuevo modelo, ¿verdad? Pues más abierto, más cooperativo, más de, también de economía social, ¿no? Porque la empresa ha de generar beneficios sociales, también para poder sobrevivir, ¿no? Y ahí, pues bueno, esto es muy importante que el enfoque que nosotros esta tarde daremos nos enriquecerá enormemente, ¿eh? Os deseo, pues suerte y ánimo en vuestras exposiciones. Gracias. Per- Perfecto, muy bien, muchas gracias, Manel. Bueno, pues sí, como apuntaba Manel, ¿no? Y un poco ya a modo de entradilla en materia. Liderazgo es un tema crucial, un tema que cada vez gana más relevancia. Habría mucho que comentar con lo que va pasando en las empresas en los últimos años y cómo ha ido cambiando la aproximación del trabajador a la empresa o cuáles son las necesidades que surgen en la empresa o estas ideas de la transformación cultural o de la generación de una determinada cultura o el trabajo de unos determinados valores, ¿no? Y cuando históricamente a lo mejor nos movíamos en unos escenarios más transaccionales
yo tengo mi contrato, tengo mi nómina, tengo mi estabilidad, pues yo creo que ese terreno que parecía tan firme se nos ha movido un poco a todos y ahora tenemos otro tipo de necesidades, ¿no? Y entiendo que van surgiendo otro tipo de visiones o de roles o de competencias necesarias para esa función del liderazgo, ¿no? La cultura, la visión, los valores, el bienestar, las emociones, la seguridad psicológica. Hay muchos elementos que basculan o pivotan en torno al rol del líder y no el líder como ese máximo responsable de una empresa, sino el líder también a distintos niveles. Y yo creo que es una reflexión importante y bueno, hoy un poco el foro y el motivo es abordar este tema tan complejo, tan rico, tan crítico, pues de distintas aproximaciones, ¿no? Para eso contamos hoy con 5 ponentes, 5 socios de Mieses, cada uno, como comentaba Manuel antes, con distintos perfiles. Los iré presentando poco a poco a medida que vayan interviniendo, pero bueno, tenemos a Carol Pinilla de CMB Mediala, a Manel Fernández Jaria, a Juanjo Palacios de Cultura Activa PRL, a José Francisco Paco Martínez Loza de Audit and Control 3 y a Carlos López de CADE, bueno, y de ICDI. Luego se lo presento con más calma, ¿no? Cada uno de ellos nos va a hacer una breve exposición de unos 8 minutos. La idea es que después nos quede algo de tiempo para algo de debate, tanto entre los ponentes como con aportaciones o preguntas de los asistentes, ¿no? La idea es dejar ese debate, esas preguntas para el final del todo, ya vamos entrando en materia, pero en el caso de Carlos López tenemos un pequeño problemita del directo, de la agenda de estas cosas, que es que él está ahora mismo en el aeropuerto de Madrid pendiente de coger un avión, entonces él tendrá esta primera participación suya y ya casi que en breve se tiene que desconectar para subirse al avión, ¿no? Casualidad es que Carlos y yo vivimos en Canarias y él está hoy por Madrid, yo estoy por Barcelona, por aquí dando un curso, ¿no? O sea que el riguroso directo, que aquí estoy un poquito en precario. Pero bueno, sin más y sin marearles mucho más, arrancamos con Carlos, ¿no? Carlos tiene una amplia experiencia como auditor, líder de sistemas de gestión, tanto de sistemas de gestión de calidad como medio ambiente, como temas de seguridad y salud en el trabajo. Y en los últimos años, un poco por inquietudes, pues ha ido basculando también hacia evaluación de modelos de excelencia y evaluación de modelos de gestión de la prevención, algo más ambicioso como esquemas de organización saludable, modelos de bienestar, etcétera, ¿no? Un poco ya en ese flujo, ese paso que están dando muchas organizaciones de ir más allá de la PRL legal pura y dura, ¿no? Colabora con diversas entidades de certificación nacionales e internacionales como Brueritas, AENOR, SGS, DNV, entre otras. Y Carlos tiene, como casi todos los que vamos topando con empresas, personas, equipos desde hace unos años, cada vez más inquietudes en materia de personas, de cultura, de valores, ¿no? Ha cursado hace unos años un máster en dirección y gestión de personas y está muy interesado en temas de psicología organizacional, ¿no? Es consultor acreditado por Bartlett Value Center para de algún modo profundizar o avanzar en cómo los valores ayudan o consolidan a las organizaciones, ¿no? En paralelo, además de esta función que hace desde KDE Conecta o desde KDE Auditores, mm, está integrado también, porque le sobra mucho tiempo, está integrado también en una organización que es ICDI, que es una organización centrada en impulsar la ética, la integridad y el liderazgo consciente dentro de las empresas. En esa organización, ICDI Internacional, de la que es director ejecutivo, pues diseñan e implementan herramientas y metodologías para acompañar procesos de cambio organizacional, desarrollan modelos de liderazgo ético y resiliente, etcétera. Y desde esta plataforma, ICDI Internacional, pues desarrolla acciones tanto en España como en Latinoamérica, ¿no? Hace unos meses nos compartió por el chat de Mieses su participación en un congreso en Colombia para hablar precisamente de un modelo de liderazgo del que nos va a hablar esta tarde, ¿no? Bueno, pues este es Carlos López, otro compañero de Mieses que tienen a su disposición en el chat y a golpe de correo o de teléfono.
Y nada, Carlos, te pongo el cronómetro, que yo soy muy malo y te vigilo el tiempo. Y nada, tienes unos minutitos para hablarnos de tu propuesta y de tu enfoque. Y muchas gracias, Carlos, por acompañarnos y por el atraquito. No, nada, encantado, lo primero encantado y lo bueno de hablar el primero es que las frases buenas no me las pisa nadie, ¿sabes? O sea que, porque creo que todos los que estamos aquí tenemos un nivel de conciencia parecido, ¿no? Y vamos un poco pues, alineados en el mismo sentido, ¿no? La misma dirección. Yo tengo una presentación, no sé si puedo compartirla, que he hecho un poco al uso. A ver, Tienes un botoncito verde abajo en el centro que pone compartir, por ahí viene ya. vale, un segundito. Ahí, no sé si la estoy compartiendo ya, ¿verdad? Sí, sí, perfecto, Carlos, se ve muy bien. Vale, pues bueno, pues como no tenemos tiempo, vamos directamente al asunto, ¿no? Pues bueno, muchas veces decimos que queremos, ¿no? O que deseamos organizaciones saludables, pero muchas veces seguimos midiendo pues las mismas cosas, ¿no? Las empresas por lo general siguen viendo las mismas cosas, ¿no? El asentismo, el estrés, cuestiones que son importantes, pero que desde la perspectiva que nosotros la abordamos, pues entendemos que se quedan cojas, ¿no? Porque la pregunta es que si la salud o la salud real comienza cuando las personas pueden empezar a vivir sus valores en las organizaciones, en los lugares de trabajo, ¿no? Tenemos que entender que los valores no son solo filosofía, sino que son realmente biología, ¿no? Son aquellos pilares sobre los que construimos realmente nuestra salud física, mental y emocional, ¿no? Y por lo tanto hay que empezar a entender que el bienestar no empieza tanto en el cuerpo, sino que empieza muchas veces con la coherencia con la que creemos y con la que vivimos, ¿no? ¿Qué pasa con los valores? Pues que muy pocas veces los entendemos y menos veces pues los medimos, ¿no? No somos capaces de medir el impacto real que tienen en nuestra vida diaria, ¿no? Porque al final determinan nuestras necesidades principalmente, determinan nuestras decisiones en gran medida y afectan directamente a la salud. Por lo tanto, cuando hablamos de valores, tenemos que empezar a hablarlo de una perspectiva más amplia, ¿no? No desde un sentido que muchas veces se entiende que es como una ética idealista, ¿no? Entonces, realmente tenemos que empezar a hablar de valores como neurobiología aplicada al bienestar, ¿no? Y bueno, esto lo confirman pues, numerosos estudios, ¿no? O numerosas investigaciones, ¿no? Que al final nos llevan a la conclusión de que hay una asociación muy directa y muy estrecha entre vivir en coherencia con nuestros valores propios y experimentarnos en la realidad, nuestra realidad del día a día y especialmente en las empresas, ¿no? Y el impacto que tienen, pues con mejores niveles de bienestar, con mejores niveles de resiliencia ante el cambio, con mejor salud integral y esto además, lo que comento, ¿no? Hay numerosos estudios, informes que refuerzan estas teorías, desde la psicología positiva, desde la psicología existencial, motivacional, incluso organizacional, ¿no? Que han demostrado pues, que cuando las personas sentimos que lo que hacemos está alineado con nuestros valores, pues obviamente mejora nuestra salud mental, ¿no? En la presentación, bueno, ahí hay varios informes, ¿no? Varios estudios de evidencias, simplemente por destacar dos que son bastante notables. Uno que se hizo en 1999, es decir, esto lleva andando ya mucho tiempo, que es el de Sheldon y Elliott, en el que se demuestra que las personas que persiguen metas coherentes con sus propios valores personales experimentan un mayor nivel de bienestar y satisfacción vital. Es decir, no solo logramos más, sino que nos sentimos como personas más plenas. Y luego hay otro también por destacar, que es ya del año 2000, que es de Ryan y Deci, en el que desde la teoría de la autodeterminación lo que muestran es que el bienestar surge de ser capaces de satisfacer tres necesidades básicas o tres bloques de necesidades básicas, que son como la autonomía, la competencia y la conexión, ¿no? Por lo tanto, vivir en conexión con nuestros valores al final tiene un impacto muy positivo en nuestro bienestar. A ver. Estos son más informes, pero bueno, los podéis chequear. Claro, la pregunta es la siguiente, ¿no? Por lo tanto, y en esto creo que estaremos todos de acuerdo, ¿no? Si queremos organizaciones pues, más saludables, más sostenibles y más humanas, pues todo pasa por empezar a permitir a que las personas que trabajan en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, trabajen en coherencia con sus valores, ¿no?
Y para ello, pues principalmente lo que hay que saber es cuáles son esos valores y cómo podemos o cómo somos capaces de activarlos en nuestra realidad, ¿no? ¿Qué vemos muchas veces? Pues organizaciones que a veces se limitan en, pues yo qué sé, pues que para fomentar la salud, pues ponemos fruta fresca todos los miércoles en las empresas, ¿no? O regalamos suscripciones para el gimnasio que está al lado de la oficina. O damos una charla sobre mindfulness una vez al año, ¿no? Bueno, pues esto se ve, ¿no? Y yo no digo que no esté mal, es positivo, o sea, todo al final suma, ¿no? Pero la salud, o como yo entiendo la salud real, la que realmente transforma, ¿no? A las personas desde un punto más profundo, se desarrolla a través de la cultura, a través de los valores compartidos y de cómo las organizaciones cuidan estos valores compartidos, ¿no? Y estos valores compartidos tienen que cubrir, pues, tanto los valores relacionados con la seguridad, con el sentido, con la conexión y con el propósito. Y sobre todo, vivirlos desde una manera coherente. Claro, esto nos lleva a diseñar modelos de organizaciones. Nosotros le llamamos organizaciones 7D porque son siete dimensiones, que sean organizaciones que comprendan que las personas no solamente producen, ¿no? Sino que las personas dentro de las organizaciones sienten, piensan, se relacionan, evolucionan y sobre todo buscan un propósito, ¿no? Entonces, tenemos que entender que el trabajo o las organizaciones es un espacio de desarrollo humano, no únicamente de un rendimiento operativo o de dar una serie de resultados, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues las organizaciones 7D, al final lo que son unos modelos que abarcan los 7 bloques más importantes, o los 7 bloques indispensables, mejor dicho, que una persona necesita desarrollar en su vida para tener una vida plena o un bienestar completo desde una perspectiva más amplia, ¿no? Agrupamos en siete bloques, que va desde la viabilidad. ¿Qué encontramos en la viabilidad? Pues esa estabilidad, esa tranquilidad financiera, ese compromiso con la salud física, la salud emocional. Encontramos un bloque que son las relaciones, es decir, cómo nos relacionamos con los demás desde la escucha, desde el respeto, desde el reconocimiento, también tan importante en las organizaciones. El rendimiento, obviamente, es decir, cómo somos capaces de trabajar la propia autoestima dentro de las organizaciones, desde la evolución, que es el espacio para transformarnos, para aprender, para desarrollarnos, para evolucionar como personas, desde el alineamiento, que es un poco la coherencia de lo que vivimos con lo que hacemos, con lo que sentimos. Y luego hay 2 niveles que son un poco los más evolucionados, que al final es la colaboración, que es trabajar este espíritu de comunidad, esa ruptura de silos o de áreas estancas que siempre hay en las organizaciones, la participación activa, el sentido de pertenencia con algo que va más allá de la propia empresa, y luego la contribución, que está muy relacionada pues, con el propósito, es decir, con el impacto que tiene todo lo que hacemos más allá, pues en la sociedad, en el entorno y sobre todo con una perspectiva de futuro, ¿no? Entonces tenemos que entender que estas 7 dimensiones no son solo teorías, sino que los valores asociados a estas dimensiones son palancas de cambio y de transformación que permiten realmente construir entornos donde las personas pues, se sientan seguras, valoradas y conectadas, ¿no? Y cuando somos capaces en una organización de activar estos elementos, es donde aparece la energía de la transformación para hacer y para dejar un legado, ¿no? Y sin embargo, cuando se ignoran, pues los sistemas se apagan, ¿no? ¿Qué ocurre? Que obviamente para ser capaces de desarrollar este tipo de organizaciones necesitamos una determinada tipología de liderazgo. Es decir, estas 7 dimensiones no se activan solas, ¿no? Sino que se activan o se bloquean en función del tipo de liderazgo o del tipo de líderes que tengamos, ¿no? Al final hay que entender que los líderes realmente son el principal regulador emocional del sistema que es la organización, ¿no? Por eso hablamos también de un liderazgo que sea alineado con organizaciones 7D, que es un liderazgo 7D, ¿no? Es decir, un liderazgo que ya no se basa tanto en controlar, sino que se basa en sostener a las personas, que no se impone, sino que se alinea con ellas en función de sus necesidades, de sus recursos, y que no solo gestiona esa área, sino que al final lo que tiende es a generar confianza, coherencia y sentido compartido, que es lo que realmente moviliza. Es decir, tenemos que pasar de un liderazgo que ya no se mide tanto por discursos, sino que se revela cuando las cosas se complican. Al final, liderar es relativamente sencillo, pero las cosas se ponen, cuando las cosas son difíciles es cuando hay que mantener esta coherencia, y es que cuando hay que mantener esos valores alineados con lo que las personas nos están identificando.
¿Qué ocurre? Que bueno, pues como en cualquier proceso de diagnóstico, pues tenemos que tener o diseñar herramientas para medir, ¿de acuerdo? Si queremos cuidar a las personas, tenemos que empezar a entenderlas y tenemos que empezar a entender las organizaciones. Nosotros utilizamos básicamente tres herramientas. Una que es la cultura 7D, que es evaluar las organizaciones desde esta perspectiva de 7 dimensiones, evaluar el liderazgo 7D, que es cómo los líderes están alineados con este tipo de organizaciones, y luego otra herramienta que es para medir la motivación, es decir, para ver lo que realmente mueve o bloquea a las personas en los cambios. Por lo tanto, a nivel de conclusión, lo que el futuro realmente no necesitan no son líderes más brillantes, sino líderes más coherentes, ¿no? Y las personas que construyan culturas donde realmente se respire esta humanidad y no solo se respire los resultados, ¿no? Porque realmente cuando empezamos a liderar de manera coherente con los valores es cuando el bienestar de las personas se multiplica, ¿no? Y con él, obviamente, pues la empresa. Y finito, Leandro, no sé si he entrado en tiempo, si no he entrado en tiempo, no lo he estado mirando, Más menos, pero bien, bien, bien. más o menos, Muchas gracias más o menos. por ajustarte, intentar ajustarte. Muy bien, pues Carlos, me parece muy interesante la propuesta y me parece una visión global muy integradora, ¿no? Me parece muy buena la propuesta y la visión que compartes, ¿no? Bueno, no sé cómo vas de vuelo, a qué hora te tienes que desconectar. Tengo, creo que 7 minutos. 7 minutos. Puedo estar con Nada, vosotros 7 minutos más o menos. bueno, pues nada, cuando tengas que arrancar te Me quedo desconectas, escuchando, sí, me quedo escuchando. agradecerte la participación en el webinar. Si alguien tiene alguna pregunta y se la quiere dejar por el chat, pues igual la rescatamos en algún momento de alguna forma. Y nada, y vamos a dar paso al siguiente ponente de la tarde, que es José Francisco Martínez Loza, perdón, Paco Martínez Loza, compañero también de Mieses Histórico. Carlos lleva algo menos de tiempo, Paco lleva bastante tiempo por aquí dando vueltas. Y bueno, Paco Martínez Loza es psicólogo, consultor y melómano, eh, eh, especializado en resiliencia organizacional, salud psicosocial y afrontamiento del estrés. Es pionero en esto de la prevención de riesgos psicosociales y fundó en el año 2000 Audit and Control Stress, que es la primera empresa de España dedicada de forma específica a la prevención de riesgos psicosociales en el trabajo, ¿no? A día de hoy el tema psicosocial es muy candente y está muy en boca de todo el mundo, pero ya por el año 2000 yo creo que casi que probablemente tenías que explicar esto, cómo iba, yo creo, ¿no? Es Antídoto. licenciado en psicología por la Universidad de Salamanca, tiene un MBA por la Universidad Comercial de Deusto, director del Máster de Prevención de Riesgos Laborales y consultor en innovación y gamificación en prevención. También responsable de prevención en Árbora y Ausonia. Actualmente, y yo he seguido un poco el trabajo de Paco y lo vi en Prevencionar hace un par de años y tiene una línea de investigación en desarrollo de herramientas metodológicas muy importante, pues está desarrollando proyectos de innovación y investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la mejora de la gestión de condiciones psicosociales, ¿no? Tiene tres modelos: R30 psicosocial, afronta R30 y lidera R30, que abordan de algún modo comportamiento organizacional y resiliente, competencias de afrontamiento proactivo del estrés y el liderazgo resiliente y saludable, ¿no? Un poco la idea o el lema es que su contribución al bienestar y a la justicia social y a crear un entorno más saludable, próspero y sostenible es ayudar a las empresas a transformarse en organizaciones R3.0, que serían organizaciones resilientes, responsables y rentables, que el tema de rentabilidad obviamente es importante y muchas veces hay una relación directa causa-efecto entre cuidar el bienestar de los trabajadores, incluido el psicosocial, y los resultados de las empresas, ¿no? Bueno, Paco, pues Bien, muchas gracias a ti también por gracias, acompañarnos gracias, Leandro. y tienes la palabra. Gracias, Leandro. Intentaré ser breve. Tengo ese problema. A veces me pasa como algunos de los presentes, ¿no? de hoy. También tenemos tendencia. Bueno, a ver si no hay problemas presentando.
Imagino que no. Bueno, voy a dar, a ver, un momento. Ya va Aquí apareciendo, sucede. parece. Sí, ya va viniendo, parece. Espera, no, ahora aparecerá multiplicar. Apareceremos multiplicar. ¿Se ve? Se ve perfecto. Ah, vale, perfecto. Esto es lo que. Bien, eh, voy a presentar un modelo de liderazgo que es el que estamos trabajando y en el que venimos trabajando ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Y sí que me gustaría, bueno, la forma de llegar a este modelo de liderazgo, curiosamente, es a través de la experiencia en la práctica psicosocial. Como comentaba Leandro, nosotros empezamos en el año 2000 a trabajar en el tema psicosocial. No había efectivamente prácticamente no había nada. Teníamos que acostumbrarnos bueno, a recoger cosas que había en otros países, ¿no? Que eran más, en ese momento eran más punteros en este área, como puede ser el Reino Unido, como pueden ser Estados Unidos y concretamente incluso hasta en países australes, ¿eh? Y concretamente algunas de las cosas que vamos a ver tienen que ver con estos países. Bien, bueno, voy a presentar el modelo, como os decía, este modelo ha llegado a través de la experiencia, lo que hemos visto que pasaba, qué problemáticas estábamos identificando en las organizaciones bueno, también nos dimos cuenta de que esa problemática estaba muy vinculada a las personas que eran responsables de los equipos. De tal manera que dos situaciones aparentemente similares a nivel de salario, de condiciones de trabajo, de número de personas, de ubicación, de la que se dedican, incluso de la misma organización, y resulta que obtenían resultados muy diferentes dentro, ¿no?, de lo que sería una metodología, ¿no?, típica de evaluación de riesgos psicosociales, obtenían resultados diferentes y la causa simplemente es que tenían una persona que les dirigía diferente. Por tanto, este es un poco el punto de partida, ¿eh? Y hace ya mucho tiempo de ello. Y bueno, focalizamos la atención en cómo podíamos dar respuestas a estas necesidades que estábamos detectando. Bien, el modelo que ya hemos llamado Lidera R3.0, ¿por qué? Viene también a complementar todo lo que era la investigación en organizaciones resilientes, que es todo el modelo R3.0 psicosocial. Como veis, siempre la palabra psicosocial está por el medio, es decir, que nosotros nos basamos en la experiencia de nuestra práctica en ese ámbito, ¿no? Bueno, pero fundamentalmente es un modelo que lo que busca bueno, es una perspectiva de resiliencia que no solamente es la capacidad de resistencia frente al estrés, sino que además es un poco también lo que busca es el afrontamiento proactivo. Y cuando hablo de afrontamiento proactivo me refiero que no es ni preventivo ni el tradicional, que es la reacción ante un problema, sino que intentas valorar posibles problemas o posibles dificultades, transformándolas o valorando la posibilidad de que sean un reto, que sean una oportunidad. Y es por eso que el componente, son dos componentes fundamentales, ¿no?, yo creo, en el modelo de liderazgo, el 3.0. Uno, que tiene que ver con esa capacidad, ¿no?, de gestionar la dificultad y gestionar el estrés, y otro que tiene que ver con gestionar el talento de forma colectiva, es decir, identificar el talento de cada uno de los miembros del equipo de formas colaborativas, ¿no?, y crear un conocimiento colectivo, ¿no?, de alguna forma, que permita, y otro de los términos que nosotros trabajamos mucho, un afrontamiento colectivo. Normalmente cuando se habla de afrontamiento en estrés, se piensa en, bueno, tienes un problema y te enfrentas a él, es decir, intentas eliminar la causa que te genera el estrés o intentas reducir el impacto que esa situación de estrés tiene sobre ti. En este caso, no estamos hablando exclusivamente de este afrontamiento de individual, sino de cómo a través, ¿no?, de compartir talento podemos enfrentarnos de manera más exitosa a dificultades mayores. A dificultades que en definitiva son colectivas, o al menos son las que medimos en la evaluación, o una gran parte, ¿no?, las que medimos en una evaluación de riesgos psicosociales. Por tanto, estimular las competencias, promover unas condiciones psicosociales positivas, es decir, también este modelo incorpora muchos de los elementos que antes citaba Carlos de la psicología positiva, bueno, esa es un poco la línea de lo que permite ¿no?, este modelo. En definitiva, es para gestionar el estrés y dar respuesta a estas necesidades psicosociales, ¿no? Y de alguna manera también aumentar la capacidad para resistir mejor los invites, ¿no?, de estas dificultades o del estrés, pero por otro lado también encontrar oportunidades y favorecer la innovación, la creación, la creatividad y la capacidad de adaptación a entornos más complejos, ¿no? Esto es un poco la idea de lo que comprende esto. Está basado en
tres modelos o tres grandes líneas, hay más cosas, pero estos son los tres fundamentales. El primero fue el primero que desarrollamos nosotros, que era un modelo de competencias de afrontamiento proactivo. Ya veis que la palabra proactiva ya estaba, y resistencia al estrés. Nosotros originalmente no hablábamos de resiliencia, sino que hablábamos de resistencia, que eran, bueno, por los modelos de Susan Kobasa y Salvatore Madi, que son modelos dentro del ámbito de la resiliencia, pero son modelos muy vinculados a la actitud vital, ¿no? Y esto es, bueno, fue un poco el punto de partida ¿no? en el que estuvimos. Este es un modelo de competencias, bueno, que a raíz de la pandemia pues volvimos a juntarnos el equipo original, que, bueno, que estaba pues Pedro Gilmonte, bueno, gente de distintas universidades y de nuestro equipo, y volvimos a revisar el modelo y de hecho incorporamos hasta una competencia nueva, ¿no? O sea que, bueno. Bien, el siguiente modelo es un modelo británico que localizamos pues poco más o menos o sea, cuando apareció, que fue en el año 2009, y que nosotros adaptamos y lo hemos utilizado muchísimo para dar respuesta después ¿no? a estas necesidades detectadas en las evaluaciones de riesgo, que es el modelo que veis aquí de Stress Management Competencies for Line Managers. El modelo, por lo que me consta, no ha evolucionado mucho en el Reino Unido, porque, quiero decir, porque el otro día estuve en una webinar y digo, a ver qué ha pasado, ¿no? Cómo ha evolucionado. Y lo cierto que si el modelo no ha evolucionado, nosotros sí, porque realmente el modelo lidera toda la parte de gestión del estrés, está muy, muy basada en lo que en las evidencias que habían encontrado esta gente de la Health and Safety Executive, ¿no? Del Reino Unido. Bueno, este es un poco el modelo, estas son las competencias antiguas que tenía el modelo, ahora veremos las nuevas. Y por último, está también el que lo aglutina todo y el que realmente da respuesta y que le da incluso el apellido, es el modelo de organizaciones resilientes, ¿no? Que es el modelo de R3.0 psicosocial, que ya veis que es más reciente, del año 2015, y fundamentalmente estaba inspirado bueno, viendo las necesidades y lo que nos estábamos encontrando en las evaluaciones de riesgo psicosocial, empecé a ver que en modelos de resiliencia organizacional, y fundamentalmente lo que había creado la British Standard International, o sea, la BSI, en el estándar 65000, que es del año 2014, bueno, pues vimos que había una serie de elementos comunes que encontrábamos constantemente dentro de lo que era la gestión de la prevención de los riesgos psicosociales. Y un poco intentando integrar ambas cosas, pues bueno, digamos, incorporamos esta visión nueva de una resiliencia más proactiva, más de no solamente, ¿no? de estar preparados para la dificultad, sino también de esta visión positiva. Bien, y este es un poco el modelo el modelo que está detrás. Bien, bueno, supongo que tampoco hace falta explicar mucho qué es la resiliencia, pero bueno, simplemente eso como para nosotros tiene un componente positivo, es esa capacidad de adaptación y afrontar con mejores garantías las dificultades, pero también crecer y además aprender o sea, permitirnos no solamente ser más resistentes frente a futuros envites, sino que además ser capaces de movernos mejor frente a posibles dificultades futuras. Esto trasladado a lo que sería una organización resiliente, pues bueno, tiene un elemento fundamental y que es un poco pues, lo que comentaba Carlos, ¿no? Que es estos valores, esta cultura, es decir, una actitud colectiva. Por eso todo el modelo va a comportamientos, va a algo que se pueda medir, a evidencias, ¿no? Y un poco este espíritu de la organización resiliente es entender que el cambio es algo normal y que no solamente es una amenaza, sino que ahí precisamente es donde tenemos muchas oportunidades para ser diferentes y para ser rentables. Y este es el modelo que antes que decía, R3.0 son por estos tres términos, ¿no? Responsable, resiliente y rentable. Bien, dentro del modelo, una de las pilares fundamentales es precisamente el liderazgo, que es el que permite que todos estos valores bueno, de alguna manera se transmitan, se empape la organización, se empape el equipo, ¿no? Y que al final todo el mundo lo viva, ¿no? De una manera determinada. Y para ello hay una serie de elementos que ya incorporábamos originalmente en el modelo de R3.0 y que han venido a construir los que os voy a comentar ahora, que son las propias competencias del modelo actual, ¿no? Del R3.0. Bien, para llegar a él también estuvimos trabajando mucho, y sobre todo con muchos equipos, diciendo, bueno, o preguntándoles cuáles eran las principales características o cómo creían que tenía que ser un líder saludable o cómo tenía que ser un líder resiliente. Y esto es un poco lo que nos encontramos. Esto es un resumen de distintas palabras y adjetivos que incorporaron en distintas sesiones. Y esto un poco nos da un poco pistas de por dónde van los tiros, ¿no? De responsable, visionario, inspirador, transparente,
justo, comunicativo, persuasivo, innovador. Y bueno, y muchas más, ¿no? Bien, este es el modelo. Hay cuatro grandes bloques que serían los factores. Un factor que tiene que ver con la visión y dentro de la visión y otro elemento más que tendría que ver con la parte de la gestión proactiva del trabajo. Es decir, primero, y además esto es un elemento que hemos encontrado muchísimas veces o sea, o de los principales que hemos identificado en las evaluaciones de riesgo psicosocial. Otro potente que tiene que ver en este caso, ¿no? Con, como veis, el empoderamiento, el estímulo del talento, es decir, saber reconocer las fortalezas del grupo y combinarlas, ¿no? Y potenciarlas. Y ya veis que están las competencias, pues tiene que ver con la participación del grupo, el buscar la diversidad, la cooperación o estimular la innovación, ¿no? Otro bloque muy relevante que tiene que ver con, con lo que estaría más vinculado a la parte más humana, bueno, todo realmente es humano, ¿no? Pero del modelo, pero sería como una parte más vinculada al apoyo social, ¿no? Del mando, que tiene que ver con el liderazgo, lo hemos llamado liderazgo emocional ético, y como veis tiene estas cuatro competencias: la integridad, la consideración y deferencia, la empatía y compromiso, y la accesibilidad y sociabilidad. Y por último, hay uno exclusivamente focalizado en afrontar la dificultad. Y en este caso, bueno, lo hemos llamado frente a las dificultades, aunque también tiene una parte, tiene su parte positiva, ¿eh? Pero bueno, este era un poco el nombre que le pusimos al factor. Como veis, manejo del estrés y de las emociones. El modelo lo que busca es la gestión del estrés del equipo, es decir, que el líder no contagie y sea capaz de gestionar, ¿no? Y combinar los talentos para afrontar mejor las situaciones de estrés. Es por eso también el líder tiene que identificar los momentos difíciles que están pasando los miembros del equipo y dar una respuesta adecuada. Bien, otra de las competencias sería la solución de problemas. Un papel muy importante es todo lo que es la gestión de conflictos que se puedan generar entre los distintos miembros del equipo o entre estos miembros y otras personas de la organización. Y también comprometerse, ¿no? Y responsabilizarse en el abordar de una manera y hasta el final, ¿no? De estas situaciones de conflicto interpersonal. Bien, este es el modelo de competencias que se basa en varios o sea, que, para que veamos un poquito qué tipo de evidencias son las que, bueno, ¿no? Pues un poco incorpora, ¿no? Pues ya vemos aquí, ¿no? Pues tiene muchas que tienen que ver con la comunicación, como veis, mantener comunicación abierta y transparente, preguntar y escuchar, dar participación, otras que tienen que ver también con este apoyo, ¿no? Practicar la gratitud o el perdón. Bueno, ya veis un poquito por dónde van los tiros, pero fundamentalmente en el modelo lo que se busca es que y está basado fundamentalmente es en evidencias. Es decir, medimos evidencias y esto permite que los líderes se autoconozcan mejor, que se identifiquen en qué fortalezas tienen, pero también que por otro lado qué oportunidades de mejora. El modelo se puede utilizar también a nivel 360. Hace poco, recientemente, en un estudio que hemos hecho con UGT, ¿no? Para la Generalitat sobre el riesgos psicosociales, ¿no? En el sector sanitario en Cataluña, con una muestra de 3.440 y tantos profesionales. Hemos identificado, por ejemplo, incorporamos una versión reducida del cuestionario de 18 ítems en la que las personas que tenían, que parecieron, fueron alrededor de 400 algo, personas que tenían gente a su cargo, que participaron en el cuestionario, tenían que rellenar dos veces el cuestionario. Estaba, digamos, estaba hecho de manera 360, ¿no? O sea, tenían que valorarse a sí mismos, pero al mismo tiempo valoraban a sus responsables. Y lo que nos dimos cuenta, algo brutal, es que se valoran el doble de mejor consideran que tienen el doble de competencias que lo que piensan las personas del equipo. Bueno, son cosas interesantes y curiosas y que nos sirven sobre todo para dar respuesta, ya os digo, a estas necesidades que identificamos en la evaluación de riesgos psicosociales. Y nada, no me he enrollado creo que bastante, pero voy a subir ya un poco para que para que veáis el modelo, ¿no? Muy Y ya bien, muy está, bien. gracias. Muchísimas gracias, Paco. Muy interesante. No, a vosotros. Ya lo había estado cotilleando y lo vi un poquito también en prevención ahora hace un par de años. Y muy, muy interesante. Me ha Mm, gustado mucho toda esta parte de los factores, las competencias, un poco esa foto que hacemos de este tipo concreto de líder, ¿no? Bueno, y ahora mm. continuamos con Carol Pinilla. Eh, en Mieses tenemos muchas y muy poderosas mujeres, muy potentes. Tenemos un equipazo femenino muy fuerte, pero esta jornada de esta tarde nos ha quedado un poquito masculinizada, pero vaya. Pero bueno, contamos con Carol. Carol es mediadora organizacional. Desde hace más de 10 años trabaja la gestión de conflictos en las organizaciones.
a través de CMB Mediala. Está impulsando ahora mismo una nueva startup, una nueva solución de la que nos va a hablar, que es Mediala Tech, que busca escalar la gestión de conflictos para llegar a todas las personas dentro de las organizaciones, ¿no? Un poco la visión de Carol, que comparto, es que aprender a gestionar conflictos es urgente, ¿no? De hecho, muchos problemas que surgen en las organizaciones surgen a raíz de conflictos mal gestionados o gestionados tarde y mal o de manera muy pobre, ¿no? Y muchas veces cuando llegamos tarde, pues las cosas se van enquistando y complicando, ¿no? Bueno, Carol, no sé si decirte que tienes 8 minutos porque al final los tiempos no están funcionando demasiado. Vamos a ver si tenemos algo más de suerte. Muchas gracias, Carol, por acompañarnos esta tarde y tienes la palabra. Yo creo que está compartiendo Paco la pantalla, igual tenía que dejar de compartir. Perdón, vale. Gracias a vosotros por invitarme. Em, pues sí, yo creo que es urgente empezar a trabajar la gestión del conflicto, no en las empresas, en el mundo, en las familias, en todos los lados, porque al final, si yo os pregunto una conversación que tenéis pendiente de hacer y que os da una pereza brutal, vuestra familia, con vuestros amigos, con quien queráis, es que todos tenemos. Yo soy mediadora y tengo conversaciones pendientes que me dan pereza y que no sé bien cómo empezarlas porque me genera ansiedad. Y de verdad que yo tengo toda la técnica del mundo para hacerlo. Entonces, yo que tengo esa técnica, llevo mal tener esa conversación, pues eso es lo que nos encontramos en las empresas. Yo creo que el que sabe gestionar conflictos no tiene por qué ser un buen líder, pero un buen líder debe saber gestionar conflictos. No hay otra opción, no hay otra opción. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos nosotras en las organizaciones, ¿no? Os voy a poner un ejemplo hace poco. Estamos trabajando nosotros nos dedicamos únicamente a las organizaciones. Estamos trabajando con una organización del tercer sector que realmente he visto pocas que cuiden también a las personas. Ellas han hecho todas la formación que nosotras tenemos online, que es en formato televisivo, sobre cómo gestionar conflictos. Y se preocupan tanto los unos por los otros que no se atreven a decir las cosas. Hemos hecho formaciones de feedback y siguen estando allí. Y yo recuerdo que nos llamaron para una mediación. Entonces yo hablaba con la persona que estaba en mediación y me decían, Carol, hay que hablar con ella porque es que nadie quiere trabajar con ella. Es una persona muy difícil y no quiere trabajar con ella. Entonces, claro, ella me decía, es que a mí me hacen el 360 y yo salgo divina. Entonces, ella no entendía qué era lo que estaba pasando. Y es que no había nadie que se había atrevido a decirle, es que es muy difícil trabajar contigo, es muy complicado. Entonces, esto es aprender a gestionar conflictos y un líder tiene que estar ahí y tiene que estar diciéndole a esa persona que es muy difícil trabajar con ella en según qué aspectos. Y es cuando hablamos de feedback, nos nace dar los positivos, lo de que lo haces muy bien, pero el que se supone que es de aprendizaje, no sabemos hacerlo. Y yo creo que llegan las nuevas generaciones y estos nos van a poner las pilas, pero rápido, ¿eh? O sea, porque o sea, ellos están con las cositas como son. Entonces, ya nos estamos encontrando muchos conflictos que son intergeneracionales porque vemos las cosas diferentes. Porque hay gente que a lo mejor dice, ¿tú te crees que me está diciendo lo primero de todo que cuándo voy a cobrar? Bueno, es que para él es importante saberlo, ¿sabes? Hay un paradigma diferente entre los dos. Y luego hay otro problema que nos estamos encontrando y que son los protocolos de acoso. Últimamente, todos los clientes que nos llegan a nosotros son clientes que han abierto un protocolo de acoso. Se ha hecho una investigación, no hay acoso, hay conflicto. Y nos dicen, nos piden que hagamos mediación. Entonces, nos dicen cuántas sesiones necesitáis.
Hombre, pues para el conflicto tuyo que lleva unos 10 años y que te acaba de poner un protocolo de acoso, pues unas cuantas sesiones necesitamos porque esto no va a ser fácil, porque hemos llegado tarde y además que nos estamos encontrando también. Por ejemplo, otra empresa nos llaman por una persona que estaban dentro de un equipo y de esa persona nadie quería trabajar con ella. Tal cual, nadie quería trabajar con ella. La persona abre un protocolo de acoso porque se siente aislada dentro de la organización. Cuando hablas con las personas, te dicen, todos hemos intentado trabajar con ella. Cada vez que trabajamos con ella, nos malmete, dice cosas que no hemos hecho. Para protegernos no tenemos que trabajar con ellas. ¿Sabes cuál ha sido nuestro problema? No abrir nosotras antes un protocolo de acoso. Estamos jugando con eso. Estamos jugando con quién es la primera persona que abre el protocolo de acoso y estamos dejando realmente la necesidad de un protocolo de acoso cuando hay acoso para estas situaciones de conflicto. Entonces, pero además, recursos humanos, prevención, nos está llamando con el miedo de que se abran protocolos de acoso. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotras? Nosotras, cuando nos abren un protocolo de acoso, pues obviamente vamos, cuando está la investigación cerrada, si no, no podemos hacer mientras la investigación está abierta. Vamos, intentamos gestionar el conflicto, trabajamos la restauración con el equipo, porque un equipo queda muy tocado después de un conflicto, muy tocado, y lo que les decimos es, hemos llegado tarde, porque no tenemos que trabajar la prevención. Y la prevención es, tenemos que formar a todos los equipos, en especial a los líderes, porque los líderes deben saber mirar al conflicto, deben saber gestionar conflictos, gestionar reuniones, ¿no? No solamente el orden del día, no, cómo está viviendo la gente dentro de los equipos. Y nosotras lo que nos dimos cuenta, tenemos el arte de la mediación, que es una formación en formato televisivo, yo creo que algunos de los que estáis aquí la habéis hecho, pero la gente nos decía, es que queremos más, porque la formación se acaba. Y entonces que, bueno, pues desarrollamos Mediala Tech. Bueno, estamos en ello, estamos en ello. Mediala Tech, ¿qué hace? Mide. Te va a lanzar encuestas a los equipos, breves encuestas de cómo estás, cómo te sientes, cómo te sientes en la relación con tu equipo, en tu relación con tus otros departamentos. 4 preguntas, no más. Y medimos líder y trabajadores y medimos la coherencia. Claro, si el líder dice, no, no, estoy divino, ya, pero es que tu equipo no dice lo mismo. Vamos a ver qué pasa ahí en esa coherencia. Formamos a toda la organización y mantenemos la formación a través de inteligencia artificial. Manel estuvo el otro día que presentamos a Noa, nuestra asistente en FUMEN, ¿no? Como Noa nos ayuda cuando digo, oye, es que yo tengo un problema, es que no soporto a mi equipo, no soporto a mi compañero porque siempre llega tarde. Pues Noa me dice, bueno, vamos a hablar qué te gustaría conseguir a ti hablando con tu compañero, vamos a ver cómo puedes mantener esta conversación, dime cómo te ha ido. Y entonces Noa lo que está haciendo es ayudarnos a tener comunicaciones más auténticas con la gente. Porque además yo le digo a Noa, Noa, no puedo más con mi hijo adolescente porque no hay manera de que haga la cama. Y Noa me dice, no la va a hacer, no te preocupes, ¿no? Esto lo tenemos clarísimo. Pero bueno, habla con él y conecta con él. Y Noa es capaz de enseñarme a gestionar los conflictos en cualquier ámbito, porque al final es lo mismo, lo gestiones en un sitio o lo gestiones en la empresa, en tu casa, donde sea. Y por último, Noa lo que va a ser acompañar a los equipos que tienen conflicto, ¿no? Analizando qué es lo que está pasando y dar las directrices a seguir en esa situación que está pasando con el equipo. Muchas personas nos dicen, vais a quitar el trabajo a los mediadores. Y la respuesta es no, los equipos necesitan muchos mediadores, muchos, pero no nos conocen. El mundo no conoce a los mediadores están asociados más pues
a familiar, a conflictos muy grandes, pero no para las empresas. Yo creo que esta herramienta, llevándola a cabo, lo que va a hacer va a ser llamar a más mediadores, porque por fin empezaremos a mirar el conflicto y dejaremos de normalizar que hay dos departamentos que no se hablan desde 10 años, desde hace 10 años, y eso es normal. Pues miren, no, eso no es normal. Y que tú no te hables con tu jefe tampoco es normal. Y que tú no colabores con tu compañero tampoco es normal. Entonces yo creo que Medialatec, y con no a la cabeza, va a hacer que empecemos a ver que todas estas cosas no son normales y que debemos trabajar la responsabilidad cada uno para que esto cambie. Y ya está. No sé si me he pasado o no he pasado Muy de bien, tiempo. Carol, te aplaudo y te hago la ola porque casi, casi te has clavado, eres la más ajustada al tiempo, te Bien, lo bien, lo he agradezco conseguido. muchísimo, te lo agradezco muchísimo. Gracias, Leandro. Me ha parecido súper interesante, Carol, y además hay muchas ideas ahí que luego rescataremos algunas en el debate si hay tiempo, pero este tema de la judicialización de los protocolos de acoso, que al final son un poco un chaleco salvavidas al que se agarra el trabajador que se siente mal y que al final acaba complicando todo, ¿no? Y luego me ha gustado mucho eso que contabas de la necesidad de que el líder vea el conflicto, entienda el conflicto, actúe, ¿no? Y claro, luego también me surge la reflexión, luego comentamos un poquito de cuánto pierden las organizaciones ante esa pasividad, ¿no? Cuánto se pierde en una empresa con un conflicto enquistado en 10 años, departamentos que no colaboran, personas que no colaboran, ¿no? ¿Cuánto valor se pierde? ¿Cómo de difícil o imposible se torna construir una cultura? ¿Cómo se obstaculiza la creatividad, la colaboración, la innovación, ¿no? De hecho, digamos que esa palanca, y decías, ¿no? Un líder tiene que ser capaz de gestionar el conflicto, ¿no? Pues yo creo que es una competencia crítica y las consecuencias de no hacerlo correctamente pues son todas estas cuestiones que estamos viendo, ¿no? Muchas gracias, Carol. Luego rescatamos alguna idea y mucha suerte también con esa nueva idea de Media Tech, que me parece muy interesante la aplicación de la IA al conflicto, ¿no? Y un poco también es lo que dices, ¿no? También con el boom de la IA o la facilidad de acceso, pues tal vez se entienda la figura de la mediación o el rol del mediador y tal vez, en efecto, lo popularice un poco, ¿no? O sea que muy bien, me ha gustado mucho. Bueno, y ahora damos otro pasito y caminamos un poco hacia otro lado con Juanjo Palacios, ¿no? Juanjo Palacios, psicólogo, ha trabajado durante los últimos 30 años en el Servicio de Prevención de Iberdrola, donde ha sido Ujú. diseñador, impulsor y coordinador de programas de prevención. Estos programas incluyen la participación activa de los trabajadores y el liderazgo activo y visible de responsables, orientados al aumento de la cultura preventiva y la gestión de entornos seguros. Actualmente, desde Cultura Activa PRL ofrece asesoría, formación y apoyo para la creación e implementación de programas de intervención enfocados en incrementar el compromiso preventivo en todas las áreas de las organizaciones, ¿no? Hablamos mucho de la necesidad de crear una cultura preventiva, hablamos de esa escala de Parker y hablamos de un montón de cuestiones, pero estamos atascados en el cumplimiento legal reactivo en modo bombero, ¿no? Y gran parte, desde mi visión, gran parte de ese atasco del que no salimos tiene que ver con que esos líderes realmente hagan visible ese compromiso por la seguridad, den un paso al frente y sirvan un poco de estandarte o de faro o de guía a eso, ¿no? Pues Juanjo nos va a hablar un poquito de eso. Juanjo, te pongo el tiempo también con una importante dosis Sí. de optimismo y nada, tienes Ten libertad, Leandro, para cortar a los 7 minutos 50 corta, pero con toda libertad, que no me voy a Venga, enfadar, ¿eh? venga, muchas gracias. Y bueno, voy a ver si consigo poner aquí una presentación que he preparado al efecto. ¿Se está viendo? ¿Se está viendo la Sí, presentación? sí, ahí apareció ya. Vale. Bueno, Está en pues modo ahora, yo perfecto. voy a ser muy sintético, ¿eh? O sea, yo siempre llevo muchos congresos y muchos cursos, yo siempre tengo una pelea con todo el mundo. No tendré que hablar con Carol para ver si hacemos un poco de mediación, porque todo el mundo debe estar enfadado conmigo. No enfadado. Entonces, creo que con el tema del liderazgo, yo creo que
en el tema del liderazgo tenemos la idea, tenemos la sensación de que, o tenemos el patrón de conocimiento de que hay un líder y hay unos seguidores, un líder que capitanea, que dirige a una gente que es seguidora y que obedece a esto, ¿no? Pero yo a lo largo de los años, en una empresa, en un conjunto de empresas, algunas de ellas que tenían muchos empleados que están muy diseminados por el campo, haciendo trabajos de mantenimiento y trabajos de mucho riesgo y muy peligrosos, yo me preguntaba, ¿quién es el líder aquí? ¿Dónde está el liderazgo? ¿Quién ejerce el liderazgo? Entonces, reflexionando acerca de esto, yo me he dado cuenta que el liderazgo en un primer momento lo ejerce la empresa, ¿no? Con una dotación de elementos, de procedimientos, de políticas y tal, boom, 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 y de voluntad de que quieran tener unos resultados y que no haya accidentes y que quiera tener entornos seguros. Bien. Pero luego también está la dirección o las jefaturas y están los propios trabajadores. Claro, cuando están tres trabajadores en un monte haciendo un mantenimiento y tienen que tomar una decisión, pues por ejemplo, hacer un trabajo sin un EPI porque se han dejado el EPI en el pueblo de al lado o porque se les ha olvidado, ¿quién es el que ejerce un poder de influencia en el resto o en el individuo que tiene que hacer la acción? Yo creo que el liderazgo está a multinivel. Ahí la empresa tiene que ejercer un liderazgo, la dirección tiene que ejercer un liderazgo, que es el que le toca en su formato y en la oportunidad que tiene. Las jefaturas también, pero luego también están los trabajadores, es decir, el propio grupo de trabajadores, los que se suele contar lo de siempre, ¿no? Llega un trabajador nuevo a un grupo, viene el hombre con el EPI, el casco, los guantes, tal, y le dice el grupo, pero hombre, ¿pero dónde vas? Que gato con guantes no caza ratones, es decir, que el propio grupo con su microcultura condiciona la conducta del individuo. Es decir, que también hay otro tipo de liderazgo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar los diferentes tipos de liderazgo situacional que se dan en una empresa, a nivel de empresa, a nivel de jefaturas, dirección y de grupos de trabajo. El liderazgo, para mí, también tiene una cosa que le es necesario para hacerse realidad, que es la visibilidad. Y el liderazgo tiene que tener una visibilidad, tiene que comunicar, tiene que tener una comunicación, porque si un líder es un super líder, tienes mucho carisma porque tienes mucho carisma o eres un líder de tomo y lomo, pero claro, si eres incapaz de transmitir a los que tú tienes que ejercer ese poder de influencia o de persuasión o de ejemplo vicario con todo lo que haces, pues necesitas, ¿no? Entonces, es necesario que todo el liderazgo de estos diferentes niveles tenga su suficiente niveles de comunicación. Y el liderazgo se ejerce haciendo cosas, haciendo o no haciendo. Es decir, por eso es muy importante en las empresas respecto al líder, ya sea el consejero general o ya sea un responsable o un director o sea el líder del grupo, pues qué es lo que hace, qué es lo que no hace, qué es lo que dice y qué es lo que no dice, especialmente en situaciones clave, ¿no? Significativas. Por eso digo yo que hay un liderazgo situacional, hay un multiliderazgo o un coliderazgo. Yo creo que el esquema de un líder y una cuadrilla que van todos ahí detrás en manada a ver qué es lo que se le ocurre al hombre, pues yo creo que no. Es decir, una persona a las 4 de la mañana haciendo un trabajo crítico tiene que tomar una decisión en la que igual va a asumir más o menos riesgo, entonces ahí no va a estar ni el consejero ni la junta de accionistas, ni va a tener al jefe, ni va a tener al del servicio de prevención, ¿no? Tiene que haber ahí. Entonces, en esos niveles de esto, yo sí que estoy de acuerdo con lo que ha comentado Carlos al principio de este encuentro, en el que es tener muy saludable el que haya una coherencia, ¿no? En que tú tengas una coherencia interna entre lo que haces y lo que piensas que debes hacer, ¿no? Yo creo que lo he entendido esto a Carlos, y que eso genera salud. Yo creo que los seres humanos, antes ya que hablar de coherencia o de valores, yo creo que los seres humanos cuando nacemos, tenemos que venir con un mini manual de instrucciones, donde la matrona coge al niño o a la niña que nace y tiene que tener un mini manual de instrucciones cuando se lo da a sus padres y dice, mire, este individuo o individua, a esta persona le va a gustar pensar.
a esta persona le va a gustar mucho que se le quiera. A esta persona le gusta mucho que se le reconozca. A esta persona le va a gustar mucho sentirse parte de un equipo. Eso es el bagaje básico del ser humano. Y yo me doy cuenta que muchas veces en las empresas, en grandes empresas, en ocasiones la gestión y la organización no da oportunidad, o los escenarios de trabajo no dan oportunidad ni al reconocimiento, ni a reconocer la identidad del individuo. Igual, sobre todo a personas que llevan 20, 30, 40 años trabajando en el mismo sitio, con el mismo trabajo, de preguntarle desde su expertise a ver qué opina, cómo habría que hacer, cómo habría que dejar de hacer. Es decir, que muchas veces se gestiona, pues porque hay que aplicar el procedimiento, hay que hacer esto y punto esto. Ejecuta, aplícalo y punto. Y no, ni pienses, ni me des tu opinión, ni me hagas tus consideraciones, y no quiero saber nada ni de lo que te preocupa ni de lo que puedes tratar. Entonces, a nivel del liderazgo que pueden ejercer los grupos de trabajo, que digo que esa microcultura del grupo de trabajo es la que condiciona y pone las tolerancias y los umbrales a las conductas del individuo, que pueden ser muy protectoras o muy seguras, o pueden ser excesivamente peligrosas, para poner que se ponga en peligro el propio individuo o el propio grupo. Eso lo genera el grupo. Entonces, yo creo que a las personas y a los grupos que tienen que ejercer ese liderazgo para controlar y gestionar qué es lo que se cuece y cómo se trabaja en ese grupo, hay que darles herramientas, o hay que ponerles un escenario para que florezca esto, ¿no? Pues darle el reconocimiento, preguntarle la opinión. Tú que llevas aquí 25 años, ¿cómo crees que tenemos que hacer esto? ¿Cómo tenemos que hacer lo otro? Y yo creo que eso es saludable, como luego que te he comentado en la parte final de la presentación. Es decir, hay un liderazgo que genera el propio grupo de trabajo, que lo genera en sí mismo sin que esté el supervisor de seguridad, sin que esté el jefe, sin que esté el director, sin que esté nadie, o por mucha política que esté en un cartel en la pared, y eso lo tenemos que cuidar. A ver qué liderazgo genera y que controla al individuo, que controla la conducta del individuo. ¿Por qué? Porque los trabajadores son los que están en el tajo permanentemente. Los que están y los que más oportunidad tienen de antes de que suceda algo, un suceso fatal o un incidente, un accidente, de poder tomar las medidas para evitar que suceda, pues por la aplicación del EPI o una buena aplicación del procedimiento, por lo que sea. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que, en principio, el tema de la seguridad en las empresas, a priori, era responsabilidad del servicio de prevención, era responsabilidad de la empresa, pero el empleado, el trabajador, no se sentía responsable de la seguridad del entorno en el que trabaja. Él dice, pues que vengan de seguridad, que venga un vigilante de seguridad, esto que venga un inspector, que venga esto, pero esto no es cosa mía. Entonces nosotros, planteamos generar grupos radar de discusión, grupos de trabajo, como una especie de círculos de calidad de la prevención, para que los propios trabajadores, desde su expertise, desde su conocimiento, diagnosticaran las situaciones especialmente conductuales que ellos tenían la oportunidad de mejorar. Y que dijesen cuáles eran las opciones. ¿Para qué? Ya que lo dicen ellos, y ellos proponían las situaciones peligrosas y las situaciones que ellos había que aplicar unas soluciones que ellos mismos proponían, pues eso ya en sí mismo ya genera un mayor compromiso que no si viene cualquier jefe o viene en una posición desde un nivel jerárquico y te diga, tienes que hacer esto. Si te lo ha ocurrido a él, que lo tiene que hacer él, pues es mucho más es fácil que lo haga. Entonces, este fue el trabajo que hicimos. Grupos de trabajo, grupos naturales de trabajo que tenían que diagnosticar y tenían que decir qué soluciones tenían que hacer. Claro, esto parecerá raro, ¿no? Si no se conoce, diréis vosotros, joder, que esto parece suena como muy infantil, ¿no? De todos modos, si nosotros hiciésemos ahora una reunión de aquí y dijésemos, oye, vamos a hacer un análisis de las conductas inseguras que hacemos nosotros mismos, los que estamos aquí, los 12, 13. Probablemente alguno diría, bueno, pues, oye, pues yo fumo, ¿no? Pues yo me tomo 2 cervezas. O yo conduzco, a veces si tengo mucha prisa voy por la autopista, voy a 140 por hora, ¿no? Seríamos capaces de explicitar conductas mejorables que los miembros del propio grupo pudiésemos mejorar a nivel conductual. Porque luego, cuando llega el incidente o el accidente, te das cuenta
en la vida real que el 90% de los accidentes, especialmente de los gordos, es por factor humano. No porque se haya roto el arnés, sino porque el arnés no estaba puesto o se ponía mal, ¿no? Y al día de hoy, pues el 25% de los muertos en la carretera, pues dice alguna directora general de tráfico, pues no llevan el este. Bueno, pues esto es lo que quisimos, empoderar a los grupos de trabajo para que ellos se sintiesen los protagonistas y los controladores de lo que sucedía en los entornos de trabajo. Y luego también los datos más significativos del programa, que tuvo mucho éxito aquí en el Estado, en España. Los exportamos a Portugal, a Reino Unido, a México, Brasil, a Estados Unidos, a Grecia y en Hungría también tuvimos unos cuantos grupos. Entonces generamos más de 600 grupos en los que estuvieron 6.500 convenios a lo largo de unos 10-12 años, que generan unas 5.000 reuniones, donde ellos mismos plantearon más de 5.500 situaciones inseguras desde el análisis, desde lo que ellos hacían, ¿no? Pues podría ser pues que cuando iban conduciendo cogían el teléfono y hablaban por teléfono, que a veces al ver un circuito abierto pues tampoco hacían verificaciones de detención, pues múltiples conductas inseguras que están integradas y que se hacen en el día a día, como a veces nosotros podemos igual estar conduciendo a 130 con una cerveza y que nos parece normal y que no nos parece ni peligrosa, ¿no? Y más de 5.500 compromisos para solucionar esas situaciones. También estos grupos apuntaban más de 1.000 medidas que ellos consideraban que generaban inseguridad pues, relativa a los equipos, a las instalaciones. Y lo mismo también en estos últimos años hemos hecho con empresas contratistas, especialmente en el ámbito fotovoltaico. Y lo cual ya el empleado cuando se le llama y se le pide opinión, en sí mismo ya es sorprendente. Pero con esto es lo que consigues generar ese liderazgo del grupo acerca de su propia conducta. Yo no quería pasar ya, estoy acabando ya. Hay un libro maravilloso para mí que todos los prevencionistas deben haber leído antes de entrar en una empresa, que es el libro de José Luis Mendía Navarro, Factor Humano en la Seguridad Laboral. Y me tomo la libertad, espero que no me mande a la policía, de poner este cuadro que tiene en el libro. Es decir, la importancia del alcance y las decisiones de las acciones de salud dependiendo del nivel jerárquico y la probabilidad de sufrir daños. En la zona verde, cuanto más estás arriba de la jerarquía, más alta dirección, más importante es tu decisión respecto a las acciones y la seguridad del grupo. Y abajo, pues esa es menos importante, pero cuanto más abajo estás, muchísimo más riesgo tienes. Entonces, eso es lo que hicimos también. Yo tuve la oportunidad y cada vez no sabe Manel Bestratén, lo que yo le agradezco y la estima que le tengo, porque en cierta ocasión generó un foro de liderazgo consciente y activo. Entonces, siempre que abordamos los temas de cultura y los temas y a mí me abrieron los ojos en cuanto a la conciencia del liderazgo. Siempre que hablamos de cultura y hablamos de liderazgo, pues siempre hablamos de, pues bueno, el liderazgo es esto, la cultura es esto. Nosotros allí lo que dijimos es, ¿qué es lo que hace un líder en prevención? ¿Cómo se nota? ¿Cuál es la acción concreta y específica? ¿Qué es lo que hace? Entonces listamos una serie de 25 acciones que emite un responsable en una empresa que tiene mucho riesgo y las explicitamos. Y las pusimos. Y luego pusimos un programa informático, dimos unos cursos donde a los responsables les decimos, elijan usted, no me hable de liderazgo, no me hable de cultura, no le voy a meter un rollo. Lo que sí sé son estas cosas concretas, que es lo que hace el líder. Dígame cuántas veces lo va a hacer usted al mes. Entonces, pues conseguimos hacer un programa en que les dimos unos cursos a todos los responsables y les pusimos en el programita que ellos tenían que elegir las conductas dentro de las 25 y las veces que lo iban a hacer al cabo del mes, y nosotros ya pues hacemos un recopilatorio, el mismo programa te hace un cálculo pues de cuántas veces pues haber hecho 2 conductas mensuales o las 2 conductas que las iban a hacer 2 veces al mes, pues haría pues 4 veces por 11 meses, 44. Luego calculábamos el impacto que generaba dependiendo del equipo que tenía de abajo y hacíamos como un cuento de la lechera, pues 44 por 10, pues 440 impactos de liderazgo preventivo. Pero lo que sí, por eso he hecho el comentario de Manel, es decir, ¿qué es lo que hace un líder? Y sea usted consciente de lo que hace. Perdón.
me están, sea usted consciente de lo que hace. Es decir, no me vale que me venga con teorías, registre lo que hace. Entonces, bueno, respecto a esto, participaron más de 700 responsables de diferentes empresas y esto es un poco como el cuento de la lechera, pero que tiene su validez, que nosotros sacamos este cálculo, impactos de liderazgo preventivo, a cuánta gente afectaba en las veces que estas personas emitían esas conductas. Porque muchas veces lo que nos encontramos es que los responsables consideran que eran super líderes, igual es un poco como lo que comenta Carol, o lo que ha comentado también antes Paco, o bueno, que habéis comentado que hay gente que se ve que es, que es el Cristiano Ronaldo o que es el Yamil el Messi y tal, pero luego el Rosta que no transmite esto, ¿no? Entonces, esto es lo que quisimos, que sean conscientes, que imitan la conducta. Y luego también teníamos esto, con unos cuestionarios que hicimos de cultura preventiva, uno de los factores era cómo percibían a su responsable, y con esto, como teníamos el árbol jerárquico de todo, pues éramos capaces de decir, a usted, su equipo le puntúa con un 8,9 en cuanto a compromiso preventivo. Y esa es un poquito la visión. No he querido, ya me he pasado de tiempo, que el liderazgo, hay que ver el liderazgo, el de la empresa, el de la dirección, de las jefaturas, el de los grupos de trabajo, que es muy importante, y el de los responsables. Y esto que con tareas concretas, más que la filosofía es muy importante, porque no hay nada más práctico que una buena teoría, pero yo creo que hay que ir a lo concreto, ver qué es lo que tienen que hacer y que ellos se sientan que se les está midiendo en cuanto a lo que tienen que hacer para que esto funcione. Bueno, pues esto ha sido, no sé, perdón por pasarme de Muy tiempo. bien, Que se me tenemos pasa. nuevo récord ya consolidado. Bueno, lo del Perdón. control de tiempo es un área de mejora que nos tenemos que trabajar un poco. Sí. Bueno, no, muy interesante, Juanjo. Ya hace un tiempo asistí a un webinar en el que estabas y esta visión de ese liderazgo entre compañeros, de esos trabajos de equipo deslocalizados, qué decisiones tomamos, decisiones críticas en caliente, ¿no? Me parece muy, muy interesante y también esta propuesta de poner el compromiso por la seguridad en acción con estas actuaciones concretas de los líderes. Me parece muy, muy potente, ¿no? Al final la cultura se construye en base a lo que hacemos en el día a día o en base a lo que no hacemos, ¿no? Bueno, Bueno, y conocemos. ahora vamos acabando, ya el tema debate lo doy casi, lanzaré preguntas telegrama a última hora, y ahora sí que vamos acabando y ya nos queda solo la participación de Manel Fernández Jaria. Coincidimos hace poco en otro webinar de cultura, también muy, muy interesante, cultura y valores. Manuel Fernández Jaria es coach ejecutivo especializado en salud emocional directiva. Acompaña a directivos y comités de dirección en el desarrollo del liderazgo y cohesión de equipos para crear culturas saludables, sostenibles y productivas. Además, es profesor universitario en dirección y gestión de personas en la UOC. Lleva más de 20 años trabajando con líderes de equipos y dice que existe un KPI invisible que pocas empresas se atreven a medir y que es un desafío importante, ¿no? La salud emocional de quienes toman las decisiones clave, ¿no? Yo creo que es un punto de interés importante. Manel, tienes los minutos que ¿Qué tal? consideres, ya me Nada, te voy pinta. a regalar 3 minutos. De los 8 que tengo, en 5 os doy una visión rápida. Bueno, creo profundamente en la prevención en seguridad y salud laboral, eso me trajo a Mieses. Creo en la prevención en las relaciones interpersonales, en la prevención en el clima laboral, y yo creo que no le damos suficiente valor a la prevención. Y yo ahora que trabajo con compañías, con directivos, muchas veces si pudiesen aplicar prevención a los hechos, a las circunstancias, a los conflictos que se encuentran, darían cualquier cosa. El liderazgo y la cohesión de un equipo enfocada a la prevención nos ahorra, eso está claro, muchísimos problemas. Lo que pasa es que las empresas suelen contratarnos, como también ha dicho Carol, cuando el desastre ya está servido, ¿no? Y ahí nos piden muchas veces una imposición de manos que realmente no funciona. Lo que funciona es cambiar la cultura de una organización. Trabajo con directivos porque mi propósito, que es evolucionar personas y organizaciones para crear excelentes lugares donde trabajar, cuando trabajo con equipos directivos puedo llevar esa transformación al resto de la compañía de una manera más rápida. Los conflictos en los equipos directivos suelen producirse por falta de comunicación, por muchísimo ego, y esto genera un auténtico desastre en aguas abajo en las compañías.
Por lo tanto, mi trabajo es ayudar a los CEOs y a los equipos de dirección y a los consejos de administración a mejorar el liderazgo y la cohesión para que esto sea un motor de transformación en las empresas. Y mi enfoque sobre el liderazgo, pues os lo voy a explicar con una breve anécdota. A mí me gusta, como sabe Paco, en el modelo PERMA, no entro en el detalle, luego buscáis la primera parte del acrónimo de PERMA, que es la P, que es cuidar nuestras emociones positivas. Pues para cuidar mis emociones positivas, pues prácticamente nado todo el año. Y hay una anécdota de un nadador que se llama Matt Biondi, un medallista olímpico, ganó 11 medallas en los años 80, y su entrenador tenía un método que era muy poco ortodoxo, ¿no? No le decía el tiempo real cuando hacía entrenamiento, es decir, le mandaban a dar 100 metros libres y hacía 54 segundos, le decía 60, y a otro que había hecho 60 le decía 54. Claro, a uno le decía un tiempo diferente al otro, ¿no? ¿Y cuál es la razón, no? Pues la razón es porque uno rendía mucho mejor bajo presión y el otro nadador necesitaba confianza para mejorar su tiempo. Por lo tanto, ese entrenador no entrenaba cuerpos, entrenaba percepciones y mentalidades. Y yo creo que liderar hoy va exactamente de eso: saber de lo tuyo, saber de tu empresa, de lo que tú haces, y saber de personas, porque liderar no es hacer lo mismo para todos, sino es saber quién tienes delante. Entonces, en estos años que llevo trabajando, pensad que suelo hacer una media en los últimos años de 400 sesiones de coaching individual al año. Quiero decir que yo me manejo en el día a día con sesiones uno a uno. Es difícil escalar mi enfoque, pero es el que yo he decidido hacer, ¿no? Y entonces, para tener un mapa donde trabajar con esos líderes, yo utilizo parte sobre todo en la fase de diagnóstico, utilizo DIS, pero utilizo herramientas que desarrolla Francisco Martínez. Y a partir de ahí, pues con ese diagnóstico trabajo con el mapa de competencia. Entonces, una competencia básicamente es una habilidad necesaria para desempeñar un papel o una tarea, y las competencias, el mapa de competencias que yo desarrollo con esos líderes en sesiones individuales en un programa de 3 o 4 meses, dependiendo de los casos, está enfocada a 4 dominios generales, ¿no? Que es la conciencia emocional, la autogestión, la conciencia social y la gestión de las relaciones. Y dentro de ese mapa, pues determino, junto con el coachee o el consultante, cuál es la competencia que hay que desarrollar más. Puede ser autoconocimiento emocional, la capacidad de regular las emociones, una perspectiva positiva, las competencias del logro, la flexibilidad, la empatía. Entonces, dependiendo de esa fase de diagnóstico, pues trabajamos más en esa competencia. Y solo por señalar cuál es la de las competencias que más ahora tenemos que trabajar, que yo detecto que más necesitan los líderes, pues lo que comentaba Carol al principio: aprender a gestionar conflictos. Efectivamente, está siendo uno de los problemas que más recurrentes yo me encuentro, y también la autogestión emocional. Esos son los puntos que yo ahora más estoy viendo con las personas que trabajo. También hay temas de persuasión y temas de inspiración y temas de trabajo en equipo, pero básicamente la parte de autoconocimiento y regulación emocional y la gestión de conflictos son los puntos que más demanda estamos teniendo. Para cerrar, como os decía, Matt Biondi ganó muchas medallas, 11 medallas olímpicas, incluso en un día batió 2 veces su récord, pero lo que más impacta de su historia es su entrenador, que no le entrenó para ganar, sino que le entrenó para creer. Y eso para mí es el corazón del liderazgo. De alguna manera no se trata tanto de controlar o de ordenar o de jefear, sino de influir desde lo humano y desde la conciencia. Y desde luego, si queremos organizaciones que duren en el tiempo, necesitamos líderes que cuiden su energía, que conozcan sus sesgos, sus limitaciones, y que desarrollen empatía como una herramienta de gestión. Y esto es lo que hago: ayudar a construir culturas donde liderar no desgaste, sino que inspire. Y gracias por la invitación. Placer.
Muy bien, Manel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por los minutos estos de regalo que vienen bien. Muy interesante tu trabajo, muy interesante tu propuesta también y muy interesante lo que nos cuentas y cómo de algún modo conectan unas ideas con otras, ¿no? Al final, como les decía al principio, 5 visiones del rol del líder, unas abordando temáticas más concretas, otras más transversales, otras tocando más prevención, pero al final visiones complementarias y que caen todas a veces sobre algunos elementos comunes, ¿no? Vamos ya casi que al límite de tiempo, solo lanzarles algunas preguntas a ver si son capaces de contestármelas en modo telegrama. Hagan un esfuerzo, por favor, confío en ustedes. Y por ejemplo, me llamó mucho la atención y es un tema que me preocupa a mí o sobre el que reflexiono a veces, esto que decía Carol, que me gustó mucho, que la gente joven nos va a poner las pilas, ¿no? De algún modo, por cómo llega su aproximación a la empresa, ¿no? Un poco la pregunta derivada inmediata es la gente joven que está llegando de trabajo, estas generaciones Y, Z, requieren un replanteamiento de los modelos de liderazgo. Hay que darle una pensada a cómo venimos funcionando. ¿Qué me cuentan? Empezamos al revés, Yo, empezamos por Manel y volvemos hacia atrás. O mm, Carol, arranca mm, tú, cuéntame. bueno, yo creo que claramente, pero al final ya no es ni que sean más jóvenes, ni que sean más mayores, ni que sean, al final cada uno requiere de algo diferente al otro. Entonces, tú te tienes que adaptar al que tienes delante, porque, porque hay muchas personas diferentes. Entonces, un buen líder es el que es capaz de comunicarse y adaptarse al que tiene delante. Siempre será diferente, no vale para todos lo mismo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Manel. Yo me he quedado con esto de, ¿no? El entrenar para creer o para ganar. Bueno, pues es que es verdad, cada uno requiere algo diferente. Perfecto, muy bien. No sé, Paco, si nos cuentas algo. Bueno, bueno, es más una opinión, ¿eh? Lo que vas viendo poco a poco, que te vas. En mi opinión, la verdad que los principios yo creo que son válidos, ¿no? Los principios estos humanistas, estos principios ¿no? de más comunicación, de más, ¿no? Facilitar la participación, el estimular el talento, el reconocer el talento de los demás, el tema de gestión de las emociones. Lo que cambia me parece que son más los matices, ¿no? Y las necesidades, por ejemplo, qué es lo que le motiva a uno de una generación diferente, ¿no? Por ejemplo, o cómo puedes, ¿no? dirigir, o sea, cómo puedes hacer que él salte su chispa. Bueno, quizá cambia más un poco la forma, no tanto lo que es la filosofía. Esa es mi opinión. Ujú, perfecto. Manel Hernández, ¿qué me Bueno, cuentas? yo diría que los liderazgos tradicionales basados en el control, en la jerarquía rígida y en la productividad sin alma están muriendo. Y la gente, ya no solo la gente joven, también la gente que son más seniors, valoran líderes que sepan escuchar, que muestren cierta vulnerabilidad cuando toca y que inspiren con el ejemplo y que activen entornos donde la gente no solo pueda estar, sino que pueda rendir. Entonces, desde luego que estamos en un cambio y hay líderes que lo están viendo y se están adaptando y otros que van a seguir sufriendo. Ujú, muy bien. Juanjo, no sé si en el ámbito de este liderazgo más orientado a la prevención, pero que no deja de ser igualmente un planteamiento de liderazgo, si entiendes que también estas nuevas generaciones requieren otra aproximación. ¿Cuál es un poco tu visión? Espera, estás silenciado, Juanjo. A ver, Que comentado Carol y Manel, pues que yo la parte básica previa, que yo creo que hay que reconocer a cada uno que es como es y cómo hay que interactuar con él y qué tipo de liderazgo convendría sin más pues con más presión o menos presión o más reconocimiento, tal como apuntaba Manel con la técnica de este entrenador, que yo creo que tanto sean jóvenes de la generación que sea, que, que se tienen que establecer esos mecanismos de gestión humana que es reconocimiento, escucha, transmitirte que eres importante, valorar lo que tú opinas, lo que no opinas, contar tratarte como una persona. ujú, Es la parte mínima básica, ¿no? Luego ya, si empezamos a profundizar, pero lo mínimo, mínimo, que yo creo que en muchas ocasiones, pues
en grandes entornos laborales, pues bueno, pues hay una especie de deshumanización, ¿no? Pero vamos, que yo creo que tiene sus peculiaridades la gente joven, pero que hay una parte previa que es genérica a todo el mundo, jóvenes, mayores, a todos, ¿no? Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Pues nada, pues estamos casi sobre la hora ya y no quiero alargarme mucho más. Vamos a tratar de ser puntuales. Se quedan muchas preguntas, mucho debate en el tintero, pero bueno, ya habrá más ocasiones, ¿no? Creo que en general hemos hecho un buen recorrido sobre nuevos planteamientos del liderazgo, sobre las competencias del liderazgo. Paco nos dibujó un mapa muy interesante. Manel nos ha hablado también de competencias emocionales y de cómo orientar el liderazgo a la persona. Carol también nos habló de una competencia concreta, que es la gestión del conflicto, que es un problema grave. Y Juanjo también nos habló de competencias y de comportamientos y de actitudes clave de los líderes para el desarrollo de cultura preventiva. La buena noticia ante un escenario tan complejo y desafiante es que a liderar se aprende, y ahí Manel nos ha contado cómo trabaja el desarrollo de competencias de líderes y cómo en función de ese diagnóstico, mapeo, ¿no? A partir de las competencias necesarias, pues se puede ir desarrollando. Y al final yo creo que ese es un poco el desafío, ¿no? Ir generando o ayudando a generar mejores líderes que nos den mejores organizaciones, organizaciones más sanas, trabajadores más productivos, más felices, más satisfechos, etcétera, ¿no? O sea que bueno, yo creo que es un bonito reto y yo creo que el webinar, este networking, ha sido muy interesante para todos los compañeros de Mieses y todos los interesados para entender esta propuesta, entender el equipazo, que hay más profesionales en Mieses que trabajan liderazgo, pero bueno, el equipazo que hemos tenido esta tarde de muestra, ¿no? Incluso aquí ya han empezado a surgir pues sinergias o puntos de conexión entre unos y otros. Y bueno, al final el networking en Mieses también tiene que propiciar esto, ¿no? El conocimiento entre asociados para saber que tenemos aquí pues un gran grupo de profesionales con los que pueden surgir grandes proyectos de colaboración, ¿no? Lamento no darle entrada al público, pero ya estamos muy fuera de tiempo. Manel Bestraten, cuéntanos algo de cierre y luego se Bueno, despiden los nada, compañeros. nada, gracias, habéis estado magníficos, la verdad que es un disfrute, ¿no? Y que aprendemos, ¿verdad? De cada sesión en la que compartimos, ¿no? Por lo que decís y por lo que nos sugiere lo que decís, ¿no? Y es fantástico, ¿no? Bueno, no voy a repetir cosas que me han parecido trascendentales, ¿no? Pero solo añadir que, bueno, que el liderazgo es algo que se gana día a día, ¿verdad? Y se gana pues con este comportamiento ético, ¿no? Honesto, de ejemplaridad, ¿no? De escuchar de manera activa a las personas, ¿no? Y que es un regalo de los señores y señoras trabajadores, ¿no? Es un regalo que hay que ganarse día a día, que lo podemos perder, ¿verdad? A veces inconscientemente, pero algún acto indebido, ¿no? Hemos de cuidar las organizaciones que esta competencia multicompetencial, ¿no? Porque no sé cuántas, pero si empiezo a sumar las cosas que habéis dicho, me salen más de 16 competencias necesarias que una persona debe tener para ser un líder y ganarse la confianza de la persona que está a su lado. Y que, por supuesto, muy importante, liderazgo organizacional, ¿eh? No hemos de pensar ya, como muy bien habéis apuntado, este liderazgo controlador, sino este liderazgo que todos, cada buen profesional asume en su puesto de trabajo cada día, ¿verdad? Para construir organizaciones saludables. Nada, felicitaciones y muchas gracias, ¿eh? Gran webinar hoy. Muy Buenas bien. tardes. Bueno, Gracias. Juanjo, Caro, Manel, muchísimas gracias. Gracias a Venga, los asistentes también, gracias a Carlos López que ya se desconectó, pero bueno, queda esto grabado. Y bueno, también a quien vea esto después grabado por redes o lo que sea, pues este también es un pequeño escaparate de lo Sí, que es sí. Mieses, y también les invitamos a conectar con nosotros en la web de Mieses Global. Tienen un foro ahí para mostrar su interés o acercarse a esta organización que creo que, bueno, que aporta mucho, comparte mucho conocimiento. Tenemos unos grandes profesionales muy generosos y bueno, invitarlos a acercarse a Mieses. Muchas gracias a todos. Marian, Yolanda, Xavier, Carlas, bueno, saludos a todos y buenas tardes y hasta otra. De acuerdo. Hasta luego. venga, Que vaya muy bien, muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias. saludos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Ahí tenemos una recomendación de Manel de liderazgo, del Mago Pop. Me lo apunto por ahí también. Muy Os lo interesante todo. recomiendo. Muchas gracias a todos. Paramos grabación. Gracias a todos. Fantástico. Saludos.